Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Les voy a explicar algunos aspectos de la filosofía de John Locke o Juan Locke, de este gran filósofo inglés creador del empirismo. Por supuesto, no pretende ser una explicación exhaustiva y minuciosa, porque va a ser simplemente la afirmación de algunas de las características principales de la filosofía de Locke y va a servir como una especie de explicación introductoria a su filosofía. Está claro que es un gran pensador. John Locke nació en 1632 en Inglaterra y murió en 1704. Locke estudió física, química y filosofía en Oxford y se licenció en medicina en 1674. También entabló amistad con Isaac Newton, pues el mayor matemático probablemente de la historia, y también un gran físico y también filósofo. Él asimismo se consideraba también pensador o filósofo. No en vano, la obra principal de Newton se titula Principia Mathematica de Filosofía Natural. En 1689 Locke publicó la obra Carta sobre la Tolerancia y en 1690 dos tratados sobre el gobierno civil, que es de obligada lectura o referencia en filosofía política como un texto fundamental para el surgimiento del liberalismo político. También en el año 1690 Locke publica Ensayos sobre el entendimiento humano, que es una obra importantísima que supone el surgimiento de la teoría del conocimiento, de la epistemología, y que es el resultado pues, de una serie de charlas, de reuniones que tenía semanalmente Locke y que empezó pues, a desarrollar, diríamos, la redacción de la obra a partir de 1671 y pues se publicó en 1690, en la cual, en esta obra, que es bastante extensa, muy extensa, examina el valor de los conocimientos a partir del origen y la formación de las ideas e inicia la corriente filosófica conocida como empirismo. El término empirismo, como es sabido, pero por si acaso alguien no lo sabe, lo recuerdo, viene del griego empereia, que significa experiencia. En este sentido, diríamos que el gran creador del empirismo es John Locke, aunque también es evidente que hay otros grandes pensadores empiristas, como por ejemplo David Hume, que nació en 1711, un poco después de la muerte de Locke. La filosofía política de Locke se vertebra a partir de los conceptos clave que son el estado de naturaleza y la sociedad civil, y se caracteriza fundamentalmente por su oposición al autoritarismo y por defender los derechos del individuo, las libertades individuales, la propiedad, la libertad de expresión, libertad de pensamiento, etc., son la dignidad humana, son los fundamentos de cualquier régimen político democrático y liberal, que es lo que pretende pues el propio Locke con su filosofía política. En este sentido, diríamos que está claro que para Locke el estado de naturaleza no garantiza de ninguna manera los derechos naturales a la vida, a la libertad, a la propiedad, etc. Razón por la cual los humanos acuerdan libremente constituir la sociedad. Acordar libremente significa pues, plantear un contrato social, un contrato político de formación de un Estado que se base en estos derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, etc. Y no cabe duda que esta noción de acuerdo vincula al poder político a la defensa de la ley natural y otorga la soberanía a la sociedad civil. En este sentido, está claro que Locke se opone a los absolutistas que defendían la teoría del derecho divino de los reyes a gobernar. Considera Locke que ningún hombre ni ninguna sociedad humana tienen poder para confiar su salvaguardia a la voluntad absoluta y al dominio arbitrario de otro. Por lo tanto, en la filosofía de Locke hay un rechazo total y absoluto de cualquier tipo de despotismo, de cualquier tipo de autoritarismo, de cualquier clase de poder absoluto, como por ejemplo había existido el absolutismo de Luis XIV y de otros reyes, pues realmente se opone duramente a estos planteamientos absolutistas en política. En cualquier orden también, por supuesto. Además, Locke propone el principio de separación de los poderes, ejecutivo y legislativo. Se puede decir que posteriormente Montesquieu pues realmente lo reformula, esta separación de poderes, estableciendo los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, en el espíritu de las leyes. Pero la primera prefiguración de esta separación de poderes está en la teoría de Locke, está en los planteamientos de Locke.
Realmente Locke se puede decir que, aunque era un filósofo muy sutil, muy minucioso, pues no es un filósofo sistemático en el sentido en que lo es Hobbes, por ejemplo, Thomas Hobbes. Eso sí, aborda temas muy diversos, con gran originalidad, elegancia y claridad. En su ensayo sobre el entendimiento humano se puede afirmar con toda rotundidad que surge la teoría del conocimiento, la teoría del conocimiento moderna, y se convierte en rama independiente de la filosofía, porque en el pensador Descartes era simplemente una introducción al método cartesiano. Además, también se puede señalar que Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, realiza pues una especie de historia natural de la mente, es decir, lo que desarrolla es un análisis descriptivo de lo que hay en la mente, como si fuera una especie de botánico que está, diríamos que, indicando, explicando, describiendo, fundamentalmente describiendo lo que se encuentra en la mente. Y en este sentido, Locke, lo mismo que Hume, indican que la mente es una tabula rasa, que no hay nada en la mente y que todo proviene de la experiencia. Por lo tanto, hay un rechazo muy claro a las tesis innatistas cartesianas y de otros filósofos racionalistas, aunque es verdad que Locke también leyó con mucho gusto las obras de Descartes, y en algunas cuestiones estaba de acuerdo con Descartes. De hecho, a veces tuvo dudas sobre el innatismo en algunos aspectos, pero al final se convenció de que todo procede de la experiencia, el conocimiento, y los límites del conocimiento son los límites empíricos de la experiencia. Además, con esta gran obra el ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, la finalidad de sus análisis en este gran tratado es conocer el alcance de nuestro conocimiento. Locke, por ejemplo, define la idea como el objeto del pensamiento cuando un hombre piensa. Y en efecto, así es. Además, Locke niega que hay ideas innatas y toda idea procede de la experiencia. Considera que existen ideas de sensación. Podemos decir que para Locke los datos que nos llegan de la experiencia a través de los sentidos, principalmente la vista y el oído y el tacto, fundamentalmente, sobre todo la vista y el oído, pues son ideas sensoriales, de sensaciones, son sensaciones en definitiva. Frente a Hume, que habla de impresiones, diríamos que Locke utiliza la terminología de sensaciones. Esas sensaciones son percibidas por la mente, son combinadas, recombinadas, etc. De hecho, sobre estas ideas de sensación se puede ocupar la mente mediante la percepción, el recuerdo, el raciocinio, según Locke. Además, también piensa Locke que si la mente reflexiona sobre estas operaciones, posee un nuevo tipo de experiencia, que sería la experiencia interna, y un nuevo tipo de ideas, las ideas de reflexión que diríamos pertenecen a la experiencia interna. Además, para la filosofía de Locke, la mente es activa combinando o separando ideas simples, y las ideas complejas son el resultado de combinaciones de ideas simples, según Locke. Pero además, también este filósofo inglés considera que las palabras son signos convencionales de las ideas, y también está de acuerdo con el nominalismo de Ockham, y también considera que las palabras son signos convencionales. También estaría de acuerdo con los planteamientos sobre este convencionalismo y de las palabras y sobre este nominalismo con las tesis de, por ejemplo, Francis Bacon, además de con las de Ockham. Realmente, para Locke, en relación con el lenguaje, con las palabras, una definición no es sino la indicación del significado de una palabra mediante otros términos no sinónimos. En este sentido, esta aclaración está recogida del ensayo sobre el entendimiento humano. Es evidente que, aunque él considera que las palabras son un vehículo del pensamiento y del lenguaje, él también piensa que realmente lo que conocemos son las ideas, no las cosas. Y también hay que indicar que para Locke no duda de que exista el mundo real. Locke está convencido de que existe el mundo real, aunque es verdad que tenemos una conciencia que piensa como una sustancia, de alguna manera, que tiene la actividad de pensar. En este sentido, sus planteamientos se parecen en cierta forma a los de Descartes. De todas maneras, está claro que la filosofía empirista de Locke sostiene, indudablemente, una postura realista, no idealista, pero eso sí, se trata de un realismo crítico. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo desean, pueden compartir este vídeo, darle a me gusta o suscribirse a mi canal.
Muchísimas gracias.